somos tu canal, UFAJU, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Buenas tardes, dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores en un programa más de La Verdad Laboral. Hoy tenemos como invitado al amigo Pedro Ontivero, que es presidente de la Federación de Asociación de Jubilados y Pensionados de España. Y bueno, Pedro, bienvenido a tu canal. Siempre recordando a nuestros seguidores que se suscriban al canal y que nos sigan apoyando. Yo quería comenzar el programa, Pedro. Te voy a leer una comunicación que han estado rodando en el día de ayer y hoy aquí en Venezuela, según unas declaraciones que hace la señora Yolanda Salvador de Valencia, España, donde ella dice, bueno, que el Departamento de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció este miércoles de 22 de septiembre asistencia humanitaria y dinero para las personas afectadas por la situación de Venezuela. Ellos han destinado, dice el comunicado, 247 millones de dólares en asistencia humanitaria y 89 millones de dólares de ayuda económica, dirigida a más de 7 millones de venezolanos en situación de vulnerabilidad dentro de Venezuela, y más de 7 millones, perdón, dentro de Venezuela, y más de 6 millones de venezolanos que han buscado refugio en más de 17 países en comunidades que lo han acogido. Además, dice el comunicado que desde el año 2007 se han proporcionado 1.900 millones de dólares en asistencia humanitaria para ayuda a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Solamente estos son aportes hechos por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hay otros países también que han hecho donaciones. Entonces, ella dice en su comunicado y se pregunta, ¿dónde está nuestra situación reflejada en estos fondos y estos recursos que fueron destinados para la ayuda humanitaria? ¿Dónde está el pago de las deudas que tienen con los pensionados que están en el exterior? Y ella ahí hace el hincapié que tienen 70 meses sin cobrar sus pensiones. Entonces, más abajo dice que, bueno, no está considerado como ayuda humanitaria, no estamos considerados nosotros dentro de este colectivo de extrema vulnerabilidad, de exclusión social. Y entonces, ya para finalizando el comunicado, ella hace como un llamado de atención y dice, bueno, que no se ha pagado porque ha faltado voluntad política, y le hace un llamado al señor Juan Guaidó y al gobierno interino, que son partes importantes, y se hace a ellos, dice que va dirigido a este reclamo. Dice ella que dónde está la deuda que tienen, que tiene que ser calculada con el régimen cambiario que operaba en aquellos años. Incluso ya para finalizar, dice que ya los hermanos que están en el exterior ya entregaron los cálculos y los montos. Incluso ya se despide diciendo que ellos saben, tienen toda la información y que ustedes ya lo saben y tienen todos los cálculos porque se lo hemos entregado una y mil veces. Más o menos lo que dice el comunicado de la señora Yolanda Salvador. Bueno, ya para entrar en materia, te dejo a ti para que tú más o menos lo expliques y nos digas cuál es la situación de los hermanos que tenemos en el exterior, fuera del país. Bienvenido a tu programa, hermano. Bueno, ok, lo primero que te debo dar las gracias por habernos invitado, Luis, a tu programa, que es muy escuchado. Y bueno, gracias a ti, hermano. Y vamos a la respuesta. La primera cosa que debo decir, bueno, que los Estados Unidos, al igual que otras instituciones en Europa, han hecho donaciones. En este caso, los Estados Unidos están hablando de 348 millones de dólares que van a donar, que van a distribuir entre los países fundamentalmente donde están los pensionados, los radicados, los migrantes venezolanos que están en esos países de acogida, y con la ayuda también al país, a Venezuela, también desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de aportar para resolver algunas situaciones graves que hay. Por supuesto, estos fondos se han venido distribuyendo fundamentalmente a través de organizaciones de ayuda humanitaria, etcétera. O sea, lo van manejando en cada uno de los países fundamentalmente esas organizaciones que tienen que ver con la ayuda humanitaria. En el caso del exterior, por supuesto, dentro de ese proceso de inmigración,
pues están los pensionados y jubilados. Entonces lo que se está tratando es de que a través de estos fondos también se incorporen a los pensionados y jubilados que están en el exterior, que es verdad que ya tenemos casi 6 años sin cobrar nuestra pensión, que nos fue suspendida a partir del 2016 y que bueno, ya estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista económico para subsistir. Vivimos de, vamos a decir, de la caridad pública, de ayuda, de algunas ayudas puntuales, en el caso de España, de las alcaldías, de las comunidades, del gobierno central, pero que realmente eso no resuelve el problema. Entonces lo que queremos es que en este momento que se están distribuyendo esos fondos, pues nos incorporen como un sector muy vulnerable de la sociedad venezolana, tanto en el exterior como en Venezuela, que la estamos pasando muy mal porque la pensión solamente es de 1.80 dólares en el caso de Venezuela, y en el caso del exterior pues no se nos paga ningún tipo de pensión. Entonces insistimos en la necesidad en que nos incorporen a esos fondos, y además por la circunstancia muy especial de que existe una deuda a partir del año 2016 con los pensionados jubilados, y que bueno, y que no ha habido posibilidad, a pesar de haber presentado nosotros los cálculos para que esa deuda, no ha habido en ningún momento la posibilidad de conversar con el gobierno venezolano sobre esta circunstancia. Inclusive nosotros presentamos a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó en una reunión que tuvo la Asamblea Nacional en diciembre, donde se aprobaron unos acuerdos, pero indudablemente dentro de esos acuerdos hay un señalamiento que dice que ellos están en la posibilidad de reconocer la deuda, pero una vez que eso se puede resolver, una vez que el gobierno pues deje el gobierno interino o un gobierno diferente, el gobierno de Maduro, pueda tomar las riendas del poder. Entonces, sí es importante este fondo, pero no está, o sea, lo que queremos es que nosotros, como un sector muy importante y muy vulnerable de la sociedad, nos incorporen a esa posibilidad. Ok, bueno, mira, Pedro, otra cosa que te quería tocar en esta entrevista es, se va más que todo hacia la parte humana. ¿Cómo ha sido tu transición de haber ido de Venezuela y haber dejado tu país, eh, tu trabajo, o sea, y trasladarte a España? ¿Cómo ha sido esa transición, hermano? Quiero que le hables a nuestro público de eso. Bueno, la transición realmente ha sido dolorosa. O sea, nosotros no, en el caso particular mío, ya yo tengo en España casi 19 años, ¿verdad? Me vine con mi esposa, mi hijo porque tenía necesidad de estudiar y las condiciones en Venezuela eran muy desfavorables, había mucha violencia, mucha inseguridad, a mi esposa la atacaron, etcétera. Entonces creó una situación difícil desde el punto de vista de la permanencia en el país, y decidimos pues venirnos en este caso a España. Por supuesto la transición ha sido dolorosa. Las costumbres son diferentes en España, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias creencias, nuestra manera de ser, y por supuesto hubo un choque que progresivamente lo hemos ido superando y ya hemos ido asimilando esas circunstancias. Bueno, debemos decir con honestidad que nos recibieron muy bien desde el punto de vista de la relación personal, relación humana. Mi hijo estudió en la universidad, se graduó en la universidad, y bueno, no tuvo ningún inconveniente. Hicimos todo el proceso de la nacionalidad, y después de 2 o 3 años que llegamos a España, pues logramos la nacionalidad española. O sea que tenemos una doble nacionalidad, venezolana y española. Hemos vivido fundamentalmente, bueno, de la pensión cuando nosotros nos vinimos, ¿verdad? Hace 19 años hasta el 2015, pues llegamos en el 2004, 2005. Eh, mm, y vivíamos pues de nuestras pensiones. Mi esposa es pensionada del Instituto Nacional de Seguros Sociales, en mi caso también, y además teníamos la posibilidad o teníamos la jubilación en el caso nuestro, mío, de la Universidad Pedagógica. Eso no, con ese dinero que teníamos, pues podíamos vivir más o menos en condiciones, digamos, con algunas restricciones, pero vivir. Y asimismo, pues recibíamos y seguimos recibiendo en este momento la ayuda de nuestros hijos. ¿Vivimos de qué en este momento? Bueno, fundamentalmente de la ayuda de nuestros hijos.
bueno, son dos profesionales ya, producen y bueno, y nos han permitido pues darnos la posibilidad de vivir en condiciones muy modestas. Por supuesto, perdimos la independencia económica, podemos, la autonomía desde el punto de vista financiero, y bueno, y dependemos de eso. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros hijos que nos han ayudado, bueno, pero estamos en una situación muy difícil. Y nos ha dolido mucho que después de tantos años de trabajo en Venezuela, dando nuestros mejores esfuerzos, logrando una pensión desde el punto de vista legal, cumpliendo con todos los requisitos que pedía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y en mi caso la jubilación a través de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, pues nos encontramos con la situación de que a partir del año 2016, pues no podemos, no, la pensión del Seguro Social nos la dejaron de enviar, y la jubilación en Venezuela pues tampoco no se nos ha permitido que se nos traslade, porque se eliminó un organismo que existía en Venezuela administrativo que se llamaba CENCOE. O sea, a través de CENCOE pues se pueden hacer el traslado de las pensiones, sobre todo aquellos países que no tenían convenios de Venezuela. Hay algunos otros países, en donde está incluido por supuesto España, que tenía un convenio bilateral con Venezuela que data de muchos años, del año 88, y eso permitía pues que nos enviaran a través de un banco receptor aquí en España nuestra pensión. Y por eso, bueno, veníamos viviendo en esas condiciones hasta finales del 2015, que la situación se nos ha agravado. Entonces nos sentimos mal desde el punto de vista en lo personal por habernos venido, por tener que trasladarnos a otro país, en este caso España, desde el punto de vista psicológico, bueno, porque a esta edad no nos gusta ser dependientes, no nos gusta perder nuestra autonomía como personas que teníamos para sostenernos, y que por supuesto, sabiendo que hicimos todo el esfuerzo y que nos ganamos ese derecho, que no es una dádiva, sino que es un derecho adquirido, pues no, tenemos ya casi 6 años sin poder recibir nuestra pensión y jubilación. Oye, hermano, bueno, sí, bueno, gracias a Dios que por lo menos cuentan con tus hijos que lo están ayudando, porque hay una gran mayoría de venezolanos que se han ido fuera del país, que en estos momentos están en estado de indigencia porque no tienen ningún tipo de apoyo, fíjate. Nosotros aquí en Venezuela hemos estado trabajando, estamos tratando en estos momentos de unificar a todos los pensionados jubilados del país, independientemente de que estén en Venezuela o que estén fuera del país. Y para eso estamos trabajando para una actividad que vamos a hacer el día 30, la semana que viene, la vamos a hacer a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Están todos cordialmente invitados, incluso ustedes también, le estamos dando la invitación, porque nosotros entendimos que tenemos que crear un movimiento con nuestras propias políticas para articular la lucha, para poder defendernos de estos tipos, ¿vale? Del gobierno, que están empeñados, hermano, en acabar con nosotros. Es un exterminio lo que tienen con las personas de la tercera edad. Entonces, eso va a ser el día 30, y la pregunta va, quiero saber cuál es tu opinión, y de paso invitarte para que ese día dejes sus aportes y que compartamos ahí la idea. De ahí queremos salir con un documento que creo que ya te pasé el borrador y se lo he pasado a varios sectores, y también salir ya de una vez con una actividad presencial. Entonces, más o menos, esa es la pregunta, y queremos, ¿qué opinas tú de la necesidad? Bueno, mira, Dime. nosotros estamos claros en que tenemos que unir esfuerzos entre ustedes que están en Venezuela, que lo están pasando, nosotros sabemos muy mal, nosotros tenemos familiares, yo tengo hermanos todavía en Venezuela, etcétera, que están pensionados y lo están pasando muy mal. Cuando nos comunicamos, bueno, la situación es sumamente grave, que están pasando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la atención sanitaria, etcétera. Un médico, a veces ir a un médico cuesta $70, $80, etcétera. Y bueno, conocemos la realidad que hay en Venezuela a través de esa información que recibimos, a través de la prensa y a través de los familiares que tenemos en Venezuela. Nosotros estamos claros en que tenemos que unir esos esfuerzos y estamos participando en todos los eventos que ustedes que realicemos conjuntamente, y lo hicimos el 2 de septiembre. Con la protesta esa internacional que ustedes hicieron fundamentalmente en apoyo a los pensionados y jubilados de Venezuela en el exterior, con las comunicaciones que enviaron, etcétera. Y bueno, y eso nutrió, y hubo muchos videos, muchas
conexiones pidiendo pues que, digamos, que tengamos una pensión justa y digna. Pero en este momento, eso que tú acabas de plantear es importantísimo. Nosotros los pensionados en general, los que están en Venezuela y los que estamos afuera, tenemos que precisar una estrategia común. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí, y yo estoy por planteárselo, es que debemos insistir en que la pensión no puede seguir siendo pidiéndola por bolívares. O sea, nosotros creemos, y lo hemos visto a través de los economistas en Venezuela, que el 60% de la actividad desde el punto de vista financiero en Venezuela se maneja con dólares. Entonces, no es posible que nosotros sigamos pidiendo, porque esa es una realidad evidente. Si tú vas al mercado, y ustedes lo saben, hay dólares. Acabo de ver una información de Margarita que están ofreciendo a los turistas que van de Rusia, etcétera, una empanada a $5, tal cosa. O sea, que todo está dolarizado. Cuando yo les pregunto a mis hermanos, cuando van al supermercado, todo está dolarizado. O sea, los únicos que no están dolarizados, vamos a decirlo, es los empleados públicos y las empresas pequeñas, por supuesto, los artesanos, los que tienen sus pequeños negocios. Pero las empresas en general y el movimiento que se da fundamentalmente en dólares. Entonces nosotros creemos que una de las cosas fundamentales que nosotros debemos hacer el planteamiento es que la pensión debe ser una pensión justa y digna en base a la canasta básica, que en estos días salió la canasta alimentaria que está en la orden de los $265. Si tú le sumas eso, los servicios, las medicinas, los médicos, los gastos que tú tienes generalmente de movilización, de pago de casa, de pago de los servicios, podemos llegar a una cesta básica en el orden de los, diría yo, de los $380, $400, que debe ser nuestro pedimento. Alguien nos decía, Pedro, pero eso es difícil. Claro, es difícil, pero uno se da cuenta los bodegones que se han creado, las estructuras que se han creado en Venezuela, y yo me pregunto, ¿de dónde salen esos dólares? Porque el único ingreso de dólares que tenía Venezuela y que tenía hasta ahora es el ingreso petrolero, que era lo que nos permitía ingresar a los dólares. En este momento ese ingreso es mínimo porque la mayoría de la producción se la estamos entregando a Cuba, a los chinos, a los rusos en pago de la deuda que teníamos. Y la otra posibilidad son las remesas que envían los venezolanos o enviamos a los familiares que están en Venezuela, que con eso pues ha sido una ayuda que está calculada en 60 millones, etcétera, de dólares que se envían del exterior a Venezuela como remesas en ayuda. Pero el resto del dinero, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo esos bodegones se mantienen? ¿Cómo compran los productos? Okay, ¿cómo obtienen para restablecer su inventario? Entonces, todo eso está en dólares. Entonces, nosotros el planteamiento tiene que ser no en bolívares, lamentablemente, la moneda de curso legal en Venezuela, de acuerdo a la Constitución del Bolívar, pero la realidad, la evidencia en este momento es que es en bolívares. Inclusive, el cono económico que se va a establecer a partir de octubre octubre de este año va a estar en bolívares y en petro, o sea que están sustituyendo el bolívar y están incorporando otra figura, ¿no? Que es el petro. Entonces nosotros decimos cómo va a ser ese proceso, o sea, cómo el pensionado que ahora va a ganar porque le van a eliminar los 6 ceros a la moneda, o sea que la pensión quedará en $7, ¿no? Con el fondo ese de guerra que llevan, que llegan a 10 millones, pues la pensión será de $10. No. Entonces, de $10. No, 7 bolívares. La pensión va a quedar en 7 bolívares. 7 bolívares. 7 bolívares llegaría a 10 bolívares, $1, que equivale a $2 y pico en este momento, $2 y un poquito, tienes razón. O sea, van a cobrar 10 bolívares, que equivale a $2 y pico. ¿Con qué se adquiere con esos $2 y pico que se va a cobrar? Entonces, esa es una realidad evidente. Entonces, la lucha tiene que estar dirigida fundamentalmente a ese nivel de pedir una pensión justa y digna, pero que se calcule sobre la base de la realidad en cual está montada la economía venezolana, que es la dolarización. Porque se dolariza todo, los precios, los montos, los costos, pero no se dolariza los sueldos y los salarios
de los trabajadores, sobre todo los trabajadores públicos, municipales, estatales, etc. Y de los servicios de los diferentes ministerios, etc. Todo eso. Entonces creo que esa es una lucha que hay que emprender y me parece muy buena la idea que al final de eso elaboremos un documento donde se exprese de manera clara y precisa esa estrategia. El segundo elemento importante que yo creo que es a raíz de esta información que da el Departamento de Estado es que nosotros debemos hacer un esfuerzo a través de los diputados de la Asamblea Nacional, a través del gobierno del presidente Guaidó, que bueno, de qué manera ustedes allá y en el exterior con los organismos o con los representantes diplomáticos que tenga el presidente Guaidó, nos pueda ayudar a que nos incorporemos a esos fondos. En este momento, cuando hay buenas relaciones con los Estados Unidos, entonces, ¿de qué manera en cada uno de los países donde exista representación diplomática, donde no exista representación diplomática, bueno, ver a través de los hermanos diputados, de las organizaciones que ahí puedan estar, de qué manera nos incorporan a ese fondo de ayuda humanitaria que para nosotros es importante, mientras no se resuelve el problema de Venezuela, porque el problema nuestro es el problema de Venezuela. En la medida en que sigamos con este régimen de Maduro, pues seguiremos en las mismas circunstancias. La solución integral es la solución de la salida del régimen de Nicolás Maduro. Eso es la solución para los efectos de sentarnos a conversar con el nuevo gobierno de qué manera vamos a establecer las pensiones y las jubilaciones, no solamente en Venezuela, sino en el exterior. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que buscar una vía que nos permita, bueno, mantenernos, subsistir desde el punto de vista económico. Entonces, el segundo elemento que yo creo que es importante es eso. El tercer elemento que debemos, dentro de esa idea que estoy esbozando, es la necesidad de insistir de que nos incorporen como un sector vulnerable, como un sector que está sometido al exterminio, ¿verdad? Al exterminio, porque cuando no hay medicina, cuando no hay comida, cuando se nos abandona a nosotros en el exterior, sin ninguna explicación, sin ninguna búsqueda de solución, pues nos están lanzando por el precipicio del exterminio y la pérdida de la vida, que es lo más sagrado. O sea, que es una cuestión sistemática, no es una cuestión eventual, sino que sistemáticamente se viene aplicando una política de exterminio contra los pensionados y jubilados y los adultos mayores en general. Entonces, bueno, nosotros tenemos que denunciar eso, incorporar eso a las denuncias que hay a la Corte Penal Internacional como un sector muy vulnerable, no solamente los pensionados y jubilados, sino todo el que ha tenido que salir de Venezuela por las condiciones sociopolíticas, económicas, sociales, de falta de servicios, etcétera, de medicina, de todas estas cosas que se han venido. Entonces creo que es importante también que nosotros impulsemos o planteemos, sobre todo al nuevo fiscal, de que primero que se habla de la averiguación al régimen de Maduro, y en segundo lugar, dentro de los crímenes de lesa humanidad que están previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, nos incorpore a nosotros como un sector que está en esa situación de exterminio y de muerte total, vamos a decirlo así, progresiva. Pero entonces, mira, Pedro, ya que tocaste los estatutos de Roma, el artículo 7, resulta que el artículo 7 habla de violación de derechos humanos, lo que se refiere a tortura y asesinato, pero no aparece por ningún lado un gobierno que te haya violado los derechos a través por falta de comida y por falta de medicina. Lo conversaba en estos días con Edgar Silva. Entonces nos toca la gran tarea de ir nutriendo a nivel internacional esa violación y según lo que me comentaba Edgar Silva, es la primera denuncia que se hace de violaciones de los derechos humanos por cuestión de falta de comida y falta de medicina, porque las demás violaciones que se han hecho en la Corte Penal de Roma son por cuestiones de crímenes y tortura, ¿no? Claro. Entonces parece mentira que nosotros no y torturas y violaciones y eso. A nosotros por cuestiones, cuestiones básicas como comida. La anterior fiscal partió de hechos del 2017 para acá, y fundamentalmente eso que tú estás señalando, la persecución política, los crímenes, los asesinatos, etcétera, todas esas cosas. Pero dentro del Estatuto de Roma existe la figura del exterminio.
Y por Ajá. supuesto, cuando tú no tienes alimento, cuando tú no tienes medicina, cuando tú no tienes la oportunidad de una sociedad que te dé protección, como le establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues eso es un exterminio en la Así práctica. es. Si no te das comida, si no hay servicios médicos, si no hay medicina, si no tienes todos esos servicios, la posibilidad de vivienda, pues te están sometiendo a qué? A un exterminio. Así Eso es. está claro. Y a un genocidio, porque mucha gente ha muerto en Venezuela y uno lo ve todos los días, que fulano de tal se murió porque Sí. no tuvo la asistencia médica, porque tiene un problema renal y no le pudieron hacer el tratamiento, o un problema de corazón, etcétera. O sea, todo eso implica que hay toda una sistematización en contra de un grupo de personas importantes ciudadanos, en este caso los adultos mayores, que no tienen ese tipo de asistencia y que por supuesto por esas circunstancias y además el monto de la pensión ínfimo que no les permite acceder ni siquiera a los pocos servicios que le pueda prestar el régimen venezolano. Entonces todo eso se puede caracterizar como una situación de exterminio y de genocidio, por supuesto, de sometimiento. Si tú no tienes servicios médicos, si tú comes una vez al día, si no puedes comer las proteínas que hacen necesarias a una persona mayor. Yo reflexionaba en estos días con un grupo de pensionados, ¿qué es lo que necesita un pensionado? Primero, bueno, el respeto, la consideración de las personas, eso, el amor, digo yo, les hace, no, o sea, la posibilidad de tener un reconocimiento por parte de la sociedad. El segundo elemento importante, bueno, que necesitamos un ingreso para poder subsistir, por supuesto, porque ya no podemos trabajar, ¿verdad? En tercer lugar, la posibilidad de un servicio médico y sistema asistencial, porque es importante desde el punto de vista, porque nosotros ¿en qué gastamos más? Gastamos en medicina, en alimentación, bueno, y a lo mejor en ropa, calzado, el gasto es mínimo, pero fundamentalmente es para subsistir, el reconocimiento por parte de la sociedad, la posibilidad de subsistir con un ingreso mínimo que nos hemos ganado, no es que nos lo están regalando ni dándolo porque es un bono. Y en tercer lugar, la posibilidad de tener un servicio de salud que nos atienda desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de las medicinas y los tratamientos que sean necesarios, las intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es para nosotros un elemento fundamental que debemos tener presente. Fíjate, una de las cuestiones que a mí me preocupa, tú hablaste de la vida internacional, ¿no? Que a mí me llama la atención, nosotros la última actividad que hicimos aquí en Caracas fue en el mes de junio. Entregamos un documento en la ONU a la señora Bachelet, Comisión de los Derechos Humanos. Incluso el documento nos lo recibieron. Tenemos el acuso como que nos recibieron. ¿Qué nos preocupa? Que hemos presionado y dice que nos van a atender, pero no nos atienden. Entonces, veo que la vida a nivel internacional como que es demasiado lenta, ¿no? Y viendo nuestra situación, que es como si se quiere muy precaria, yo siempre digo que nosotros los de este país no tenemos tiempo. Lo decía en estos días una entrevista que tuve con un compañero, si yo tuviera 20 años, 30 años, 40 años, a mí no me importa esperar, pero es que yo cumplí 72 años. Entonces, eso me preocupa y eso me llama la atención. Por eso digo que tenemos que ejercer el artículo 68, que es el que nos da el derecho a la protesta de una manera contundente, a ver si logramos que esta gente de verdad se ponga la mano en el corazón y nos den respuesta, hermano. Porque digo que la vida internacional no es que no sea efectiva, es que es demasiado lenta. Muy lenta. Sí, sí. Entonces quiero saber tu opinión con respecto a eso. Bueno, no, es importante. Nosotros tenemos que hacer la presión internamente en Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo, pero y sobre todo ver cómo incorporamos a los demás sectores. Yo, por ejemplo, he venido observando en estos últimos meses, bueno, que la visualización del problema de los jubilados se ha hecho presente. La Bachelet lo nombró en su informe, por lo menos habló de que los pensionados tenían un mísero ingreso. Desde el punto de vista de los observadores internacionales, algunos han hablado del problema de los pensionados, etc. Entonces creo que es importante, sobre todo que sería también un trabajo nuestro a través de los diputados de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que son amigos nuestros, que han luchado conjuntamente con nosotros por las reivindicaciones de los pensionados y jubilados,
nos visualicen, lo planteen permanentemente. O sea, cada vez que se hable de la crisis de Venezuela, se hable fundamentalmente de un sector tan vulnerable. Yo diría que tanto nosotros, los adultos mayores, los pensionados y jubilados, y los niños, son dos sectores sumamente vulnerables que tenemos dificultades. Los niños porque están comenzando la vida y necesitan su atención, su alimentación, su leche, su cuidado maternal, su cuidado desde el punto de vista sanitario, etcétera. Y en el caso de los mayores porque ya estamos en el proceso pues, de vida alargado y necesitamos pues de la asistencia médica, necesitamos del ingreso. Lo que tú dices es muy importante. Para nosotros, el tiempo, bueno, no es igual que para una persona que tenga 50, 60 años, 30 años, etcétera. Nosotros estamos ya en un proceso de vamos a decir, de un proceso hacia una vejez cada vez mayor y que necesitamos que esa vejez sea lo mejor posible, que vivamos en condiciones favorables, inclusive la Constitución y los tratados internacionales, los convenios, etcétera, insisten mucho en la necesidad de que sea una vejez, vamos a decir, feliz, tranquila, que podamos tener lo mínimo para vivir y que nos podemos esperar. O sea, decir, bueno, mira, sí, el problema de los pensionados jubilados se va a resolver en 10 años, porque lamentablemente muchos de nosotros en ese proceso pues se irá quedando, porque no tenemos los años suficientes para que queremos vivir muchos años, por supuesto, pero que para nosotros la solución de los problemas debe ser de carácter inmediato y por eso insistimos tanto de que las soluciones deben estar en este momento, deben buscarse alternativas y nosotros denunciar cada día más a ver de qué manera pues, podemos resolver el problema. Y por eso que lo de los fondos es importante en este momento, insistir en la incorporación porque eso nos daría la posibilidad de obtener algún tipo de ingreso. Pero la presión en la calle, el ganarnos a los diputados, al gobierno de transición para que los planteamientos lo haga en el exterior con sus representantes e internamente busque las alternativas, pues eso es necesario. O sea, nosotros no estamos para esperar. O sea, tenemos un mañana, un futuro, pero no podemos indefinidamente pues, tener un problema que tú no le ves soluciones reales en este momento. Claro, fíjate, tú tocaste ahí un punto muy importante, hablaste de los niños. Voy a hablar de los jóvenes. Creo que a nosotros nos toca una tarea, si se quiere, titánica, ¿no? Es mantener vigente nuestro futuro en el presente, ¿no? Porque mucha gente joven, que cuando llegó este gobierno al poder tenían 10 años, ahorita tienen 30. Y muchos tienen 25 años y no vivieron lo que nosotros vivimos. Sí. Los años 60, 70 y 80, que fue con todos los errores que se cometieron, era unos gobiernos donde se respetaban los derechos humanos y tú tenías toda la visión de estudiar y de prepararte y salir hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que ir refrescándole a los jóvenes ese pasado y llevárselo al presente, ¿no? Para que no crean que lo único que hemos vivido es esto, que Venezuela son estos 20 años, no. Yo viví, yo tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de estudiar en escuelas técnicas. Yo vengo de la Escuela Industrial del Oeste y después de la Central. Me gradué como técnico electrónico y eso, y sigo trabajando en eso, ¿no? Y entonces, bueno, era otra Venezuela donde tú tenías la gran oportunidad de estudiar y de salir adelante, donde a través del estudio tú te preparabas, te graduabas y tú con tu profesión tú podías comprar un apartamento y un carro tranquilamente. Sí, me acuerdo que en los años 70 un apartamento en Chuao costaba 70.000 bolívares, cualquiera lo podía comprar. Sí. Un carro costaba 20.000 bolívares. Yo no sé, y yo tenía un salario de 4.000, 5.000 dólares mensual, ¿no? Entonces más o menos eso es la Venezuela que tenemos que refrescarle a nuestros jóvenes para que no se nos pierda, ¿no? Que vayan a pensar que Venezuela son estos 20 años, ¿no? Entonces te dejo ahí esa inquietud, ¿qué opinas tú de esa opinión? Sí, no, está bien, a los jóvenes y muchos jóvenes que se han venido, o sea, una gran cantidad de jóvenes han emigrado de Venezuela porque no hay ningún futuro y a mí me preocupa, por ejemplo, con mis sobrinos que tengo todavía en Venezuela, que están de 10, 12 años, o sea, ¿qué futuro les espera si no logramos hacer un cambio radical de la situación de Venezuela? O sea, un futuro negro donde no tenemos posibilidades de ninguna de profesión, de desarrollarse como persona, donde hay una sociedad, un gobierno que lo que te crea es odio, enfrentamientos entre entre las personas o los habitantes
del propio país. Entonces, una situación que es bastante preocupante. O sea, los jóvenes, de qué manera pueden también incorporarse dentro de esta idea de ayudar, porque ellos también en el futuro van a ser pensionados y jubilados. Así Y es. eso que tú decías es muy importante, y el caso particular de uno, yo también estudié en una escuela pública, luego pasé a un liceo público, estudié en la Universidad de Carabobo, me gradué de licenciado en educación, trabajé, logré comprar mi vivienda conjuntamente con mi esposa por un crédito al IPASME, ¿verdad? Ah, Muchas de las cosas, de los muebles que obtuvimos y de las cosas que lo compramos en las tiendas del IPASME. O sea, había la posibilidad de que tú, siendo un profesional, un profesor universitario, profesor de educación media, etcétera, pudiera con el ahorro, con los préstamos que te daba el IPASME en ese caso, lograr una vivienda. Entonces, mucha gente de nosotros, profesionales, no solamente en el caso de los docentes, sino profesionales, ingenieros, médicos, etcétera, lograron, pues, lograron obtener esas viviendas mediante esos procesos de préstamo de trabajo permanente que nos permitía vivir en condiciones bastante favorables. Entonces, creo que esta Venezuela que vivimos nosotros, otra Venezuela de mucho empuje, una Venezuela de mucho desarrollo, una Venezuela con muchas oportunidades, que yo estudié y nunca pagué colegio privado, sino en así colegio es. público, igual que tú lo has señalado, las escuelas técnicas, todas esas, nos las daba la oportunidad del Estado venezolano para formarnos como profesionales. Y muchos de esos profesionales están en este momento pensionados y jubilados y se encuentran en el exterior muchísimo. Sí, sí, Hay cómo un no. porcentaje muy alto de El profesionales. 60% Sí, se han ido al país. 60% sí, se han fuera del señor. país. Y de ese 60% hay un porcentaje bastante amplio, yo diría un 45, un 50%, que son profesionales universitarios, Sí. Bueno, jubilados y pensionados, por supuesto. bueno, fíjate, yo soy jubilado del IPASME. Yo conozco el Ajá. IPASME y para tu información te quiero decir que ese IPASME que nosotros conocimos ya no existe. Tú puedes acabarlo Sí, con no, eso. sí, Acabaron, el IPA tiene 66 unidades a nivel nacional, unidades médicas odontológicas, de las cuales en estos momentos si están funcionando 5 son muchas. La principal que tiene aquí en el corazón de Jesús, que era como que la tacita de oro, en estos momentos está técnicamente cerrada. Entonces, sí, no, sí, sí, porque ellos se empeñaron en que el IPASME iba a ser para todo el mundo, ¿no? sí. Entonces, una estructura que estaba diseñada para atender a cierta capacidad de personal de educación y a los trabajadores, ellos empezaron a atender a todas las personas sin ningún tipo de prevención. Bueno, y al final resulta que el IPAME no hay nadie, porque no, ya no existe, pues ya lo que queda son Sí. las estructuras, ¿no? Y el personal que está ahí guapeando, tanto el activo como el jubilado guapeando ahí, como rescatamos la institución. Ahí vamos, tratando con una propuesta de rescatar de nuevo el IPAME y que de verdad el IPAME Sí, regrese a lo que fue la esencia sí. del IPAME que fue fundada en el año Un- 1949 para prestarle sí. servicio a los educadores y a sus trabajadores. Ujú. Que estos tipos, como todo lo que agarran, lo dañan, bueno, también Sí. acabaron con el Es IPAME. como Atila, lo que pisaba Atila lo acababan. Así Así es es, esto. mi hermano. Todo lo que donde se meten, lo acaban, lo Así es. destruyen. La otra cosa que creo que es importante retomar, que fue un planteamiento que le hicimos nosotros al presidente Guaidó, es la posibilidad de ese fondo de ayuda humanitaria. Con esa cantidad de fondos que se han rescatado en el exterior y que se siguen rescatando. Por ejemplo, en España, en estos días un tribunal decretó un embargo o la posibilidad de que no sigan utilizando muchos bienes que están de personas de narcotraficantes que vinieron a España y bueno, y invirtieron, lavaron ese dinero adquiriendo propiedades, carros, vehículos, coches, mansiones, etcétera. Entonces, bueno, que con todo eso que se ha venido recuperando, que sobre todo en los Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera, puedan servir como un fondo de ayuda, que Guaidó pudiera hacerle planteamiento a esos países, decir que no es posible que nosotros tengamos una cantidad de dinero importante y que en Venezuela pues exista esa situación, sobre todo de los pensionados jubilados, de los niños y el caso de nuestro, de la deuda que tenemos en el exterior. O sea, nosotros de ese dinero pudiera establecerse una parte para el pago de la deuda de quienes estamos en el exterior y que no cobramos ningún tipo de ingreso
desde el punto de vista del seguro social, en esa deuda que data del 2016 hasta esta fecha. Bueno, mira, Pedro, ya nos quedan unos minuticos, ya estamos llegando al finalizar del programa. Te quiero reintegrar ya la invitación para el próximo jueves 30 a partir de las 2 de la tarde, hora de Venezuela, donde vamos a estar debatiendo nuestras actividades. Y bueno, me gustaría que en estos 3 minuticos que te quedan, bueno, le den un mensaje de aliento tanto a los, no solamente a los jubilados, también a los venezolanos, los que estamos en Venezuela y los que estamos fuera, y los que están fuera de Venezuela. Que hagan unos 3 minuticos, bueno, y te lo dejo para que... Bueno, sí, yo de verdad que el mensaje tiene que ser, a pesar de todas las circunstancias que hay negativas, de todos los sacrificios, de los problemas que tenemos, pues debemos tener el coraje como lo tienen ustedes. Yo cada vez que veo a 10, 15, 20, 50 jubilados y pensionados en Venezuela con su bandera, con su antorcha, me siento orgulloso de ser venezolano porque sé que hay gente que está consciente, que lucha a pesar de las dificultades y que hay que seguir adelante. O sea, el mensaje tiene que ser de optimismo, de fuerza, de unión, de establecer esos vínculos de participación permanente, de organización, de organizarnos, de participar, de estar pendiente de los mensajes, de las denuncias, porque eso es lo que a nosotros nos tiene que mantener en el estamento y nos tiene que mantener en el momento preciso de que busquemos una solución, unas alternativas frente a la realidad que vivimos. Entonces, el mensaje debe ser de optimismo, de organización, de participación y no descansar, ¿no? Bueno, fuimos un acto y fueron 50, fueron 100, fueron 70, no desmayar por eso. Lo importante es la presencia, lo importante es que cada uno de nosotros esté consciente de la realidad que vivimos, que las medidas que está tomando el gobierno, eso no va a resolver, ni está en capacidad de resolver ninguno de los problemas que existen en Venezuela, que hay que luchar, además de, por supuesto, por nuestras propias reivindicaciones y de la sociedad en general venezolana, por la necesidad que hay imperiosa de salir del régimen de Nicolás Maduro, porque es tóxico, es un régimen que no da la posibilidad de resolver ninguna de las situaciones que están planteadas. O sea, Venezuela está encallada, está encasillada en un proceso de deterioro permanente, de corrupción permanente, y ninguna de las medidas que se tome va a resolver las problemáticas que existen. Entonces, el mensaje es luchar, por supuesto, por nuestras propias reivindicaciones, por esas cosas que hemos hablado, pero además de eso, fundamentalmente incorporarnos a todos los movimientos de protesta en búsqueda de la salida del régimen de Maduro, que es nuestro principal problema que tenemos que resolver. Ok, Pedro, bueno, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y nos vemos este próximo viernes a partir de las 2 hora de Venezuela por la vía Zoom, para darle esa discusión, para seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando y seguir adelante. Ok, y los mejores tiempos y seguimos adelante. Y los mejores tiempos de Venezuela están por venir. Contigo. Estamos en la lucha. Así es. Todos unidos lograremos alcanzar la victoria. Así es, hermano. Y Gracias. Los mejores años de Venezuela están por venir, hermano. Seguro que sí. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, hermano. Y me disculpa que la cámara se me cayó y no la pude volver a conectar porque... Bueno, no importa. Lo importante es el mensaje. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Okay. Gracias.